Buenas tardes, buenas noches, a todos los participantes. Vamos a esperar un minuto, máximo dos, antes de empezar, mientras la gente se puede conectar e ingresar a este canal. Así que en un minuto empezamos. Ah, sí, ahí ya está. Ujú. Listo. Mientras la gente se conecta, pues nada, simplemente darles un poco de unas indicaciones generales y es que se puede realizar varias interacciones mediante el webinar chat para que pues las personas y los participantes se puedan conocer, pueden poner un pequeño mensaje sobre de dónde se conectan, su nombre, su institución o su interés en el tema. Y pues también existe una cajita de preguntas y respuestas en donde también van a bienvenir preguntas, inquietudes que ustedes tengan para nuestros panelistas. Em, Me parece que podríamos empezar, ya que tenemos varias personas conectadas, así que en honor al tiempo, vamos a empezar con este webinar. Bueno, primero quisiera darles la bienvenida a este primer webinar en el tema de desafíos y oportunidades para la gobernanza oceánica inclusiva desde la región del Pacífico Sudeste. Este webinar ha sido un espacio organizado mediante la colaboración de los nodos ECOP, es decir, Early Career Ocean Professionals, que son jóvenes profesionales en sus etapas de carrera profesional temprana de los nodos de Colombia, Ecuador y Chile. Todo esto dentro del marco de la decena de la década de los océanos. Ahora, antes de entrar a la discusión, simplemente quería darles una breve introducción sobre quiénes somos y los nodos. Antes que nada, introducirme mi persona. Mi nombre es Cristina Miño. Soy una de las coordinadoras del ECOP Nodo Ecuador y junto a mis compañeros Camilo representando al ECOP de Colombia y Constanza representando al ECOP de Chile, pues somos tres nodos que hemos empezado a trabajar conjuntamente debido a que pues tenemos varias similitudes como región. Todos estos países, todos estos nodos tienen tienen prioridades específicas y distintos contextos. Sin embargo, hay ciertos elementos comunes que pues nos permiten trabajar también en forma de región, entre ellos pues la presencia de ecosistemas marinos altamente productivos, la importancia de las pesquerías artesanales y las comunidades costeras y además la necesidad de fortalecer la gobernanza desde enfoques más inclusivos y colaborativos. Precisamente desde este punto es que este espacio pues nace y es importante destacar que este webinar no es solo como un evento aislado, sino más bien el inicio de algo un poco más grande. Y es que este diálogo va a formar parte de intercambios en los que estamos impulsando estos nodos con miras a un encuentro regional, a un encuentro físico, por así decir, que se desarrollará durante este año, a finales de este año previo a a la Conferencia Global de Biodiversidad Marina que va a ocurrir en Bélgica, pues estamos preparando un espacio en donde nos podamos sentar a conversar como región en cómo diseñar soluciones que nos lleven hacia una gobernanza oceánica más inclusiva. Considerando los desafíos que implica el envolver esta biodiversidad tan rica, tan única que tenemos, mientras también podemos enfocarnos en el desarrollo de una economía azul realmente sostenible. Más detalles de este encuentro van a venir en los meses que vienen, así que por favor estén atentos a nuestras redes sociales. Em, y pues bueno, vamos a empezar un poco ya con el detalle. Voy a darle paso a mi compañero para que podamos empezar. Y pues el objetivo de este webinar, como dije, es establecer estos espacios de comprensión compartida
en cómo podemos identificar ciertos desafíos que son comunes, pero más importante, enfocarnos en cómo diseñar soluciones que sean viables en nuestra región, enfocadas desde una inclusión social y ética, desde la justicia climática y sobre todo desde el desarrollo de una economía azul verdaderamente sostenible. Sin más, pues quiero darle paso a Ujú. mi compañero Camilo, quien va a hacer la presentación de nuestros queridos ponentes. Cris, muchas gracias por la excelente introducción a este espacio. Yo creo que pues para entrar en materia y ser puntuales con el tiempo y respetando también las personas que se han venido conectando, em, voy a ir uno por uno. Leyéndole su biografía. Me va a permitir leer. Voy a empezar con Maximiliano. Bienvenido a este espacio. Maximiliano es profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad de Cataluña y de la Universidad de Barcelona. Doctor por la misma universidad, especialista en gobernanza de los recursos marinos, gestión sostenible de la pesca y Derecho Internacional del Mar. Su trayectoria combina investigación, docencia, experiencia profesional como asesor jurídico en el Servicio Nacional de Pesca de Chile. Maximiliano, bienvenido. Muchas gracias, Camilo. Sí, que, sí, me faltó algo también, pues unos 30 segundos para ampliar algo también y contarnos. No, no, sí, como, bueno, agradecer en primer lugar a la invitación a este seminario, bueno, a Constanza igualmente por extenderme la invitación directamente. Y como bien mencionaba Camilo, soy profesor de Derecho Internacional Público, actualmente en la Universidad Oberta de Cataluña, en Barcelona. Y trabajo principalmente en temas que tienen que ver con el derecho del mar, la pesca internacional y la gobernanza de los recursos marinos. Y bueno, así que encantado de estar aquí y de poder conversar sobre estos temas y otros más con ustedes. Bien, Maximiliano, gracias. Mm. Desde Ecuador nos acompaña María José Barragán. Ella se desempeña como directora de ciencias en la Fundación Charles Darwin para las Islas Galápagos. Anteriormente fue investigadora postdoctoral en el Centro Leibniz de Investigación Marina Tropical en Bremen, Alemania, donde desarrolló investigación social cualitativa enfocada en la sostenibilidad de la pesca a pequeña escala. María José, bienvenida, muchas gracias en serio por estar en este espacio. Eh, Gracias. Adelante. Buenas tardes con todas y todos. Un gusto saludarles. Gracias por la invitación a participar en este webinar. Es un gusto estar con ustedes para compartir un poquito de la experiencia de trabajo que hemos desarrollado en los últimos años desde la posición que tengo en la Fundación Charles Darwin, tomando en cuenta también mi antecedente de investigación, justamente como mencionas, en temas de gobernanza marina, de recursos pesqueros y pesca artesanal en áreas continentales del Ecuador e insulares en Galápagos. Gracias por la invitación y un gusto participar en este webinar. A ti, muchas gracias. Y bueno, y por último, desde Colombia tenemos al profesor Edgar Molina. Él es el licenciado en Biología y Educación Ambiental, especialista en gerencia de recursos naturales y actualmente es estudiante de maestría de Educación Ambiental para la Sostenibilidad. Es docente del área de Ciencias Naturales para la institución educativa Luis López de Mesa de Vallasolano, del Chocó, Pacífico Norte, coordinador del PRAE, que es un programa de los proyectos de ciencias naturales de la institución de la misma institución educativa, y actual coordinador del Semillero de Investigación Escolar Propágulos. Profe, muchas gracias también por su tiempo y bienvenido. Buenas tardes, muy amable por la invitación. Es un honor estar aquí compartiendo con ustedes. Y sí, yo soy un docente de secundaria que trabaja con chicos y chicas, la mayor parte menores de edad, y estoy coordinando actualmente el semillero de investigación escolar Propágulos y participando como líder comunitario en muchos procesos que se desarrollan en el Pacífico Norte chocuano. Bien, profe, muchas gracias también por su tiempo. Y a todas las personas también que se han venido conectando. Ahora pues vamos a empezar realmente pues el desarrollo del webinar, por lo que estamos aquí, para desarrollar esos conceptos ese concepto de gobernanza, cuál es la perspectiva de cada uno y de cada una de ustedes y los trabajos que vienen desarrollando en cada una de sus instituciones.
En ese orden de ideas, pues vamos a tener dos preguntas personalizadas por cada uno de ustedes y luego pues ya dos preguntas dirigidas. Eh, para entrar un poco en contexto, porque sabemos que pues hay personas que están conectadas de otros países, no propiamente Colombia, vamos a empezar con introduciendo a este hermoso país del que pertenezco. Y también hablando del Pacífico colombiano, ¿no? Esta zona, la verdad que es uno de los territorios más mágicos y biodiversos que tiene pues el planeta, una diversidad cultural y biológica increíble. Y en ese entonces también hay comunidades asentadas allí de manera ancestral, comunidades afro, comunidades negras que están trabajando de manera ancestral, por supuesto, en la construcción de desarrollo, de proyectos con desarrollo territorial y tienen, por supuesto, una relación directa con el entorno marino costero. Sin embargo, pues, por supuesto, los retos que tiene la región del Pacífico, especialmente en Colombia, es que históricamente las comunidades han estado subrepresentadas en muchos espacios de la toma de decisiones de su propio entorno. Entonces empiezo, profe, preguntándole como, por supuesto, desde su gran experiencia como docente viviendo en Vallasolano, para usted, ¿cuáles son esos principales obstáculos que enfrentan las comunidades hoy en día en el Pacífico para que sus conocimientos y prácticas de ese manejo territorial enfocado en los ecosistemas marino-costeros sean reconocidos e integrados en los mecanismos de gobernanza a nivel nacional que nos puede compartir, profe? Profe, ¿puede abrir el micrófono, por favor? Oh, venga. Profe, tiene el micrófono apagado. Bueno, Perfecto. en primera Gracias. instancia pido excusas. Estaba conectado a mi computador, se fue la energía, me quedé sin señal y aquí el celular me está salvando la papeleta. Estoy con el celular acomodándome. Entendemos, Bueno, profe. sobre su pregunta, yo creo que sí hay un obstáculos, ha habido un obstáculo históricamente, es que las decisiones eh, para desarrollar en los territorios se toman desde Bogotá, hablando en el caso Colombia, por el centralismo, hay mucho centralismo. Entonces, generalmente los técnicos son los que se reúnen y quizá con algunas visitas donde los líderes comunitarios pueden participar, pero quizás su participación no es tan activa y no es tan decisoria en esos eventos. Entonces terminan diseñando estrategias para desarrollar en los territorios, pero desde un escritorio más desde Bogotá, sin darle una participación muy activa a los líderes, a quienes viven el día a día en los territorios. Creo que ese es uno de los principales obstáculos que se presentan. Y a veces ofrecen mecanismos de participación. Diga usted, por ejemplo, mecanismos de participación que necesitan de Internet para conectarse a alguna reunión. Y pues, en nuestro territorio las dificultades son bastante grandes. Entonces, generalmente nuestra gente termina no accediendo a ese tipo de escenarios donde podía ser útil, muy útil su participación, ¿sí? Entonces, pues creo yo que son los principales obstáculos. Obviamente que hay más, pero dejo en cabeza principalmente el centralismo. Históricamente se han tomado las decisiones desde un escritorio en Bogotá, desde la gente de los ministerios, de las oficinas, y quizás se ha dejado de lado a la gente que está en el territorio. No, profe, o sea, sin duda, yo creo que es uno de los retos más grandes que hoy por hoy las organizaciones de base comunitaria y los consejos comunitarios que han estado trabajando de manera ancestral en esos territorios tan importantes, pues han estado pues aislados, ¿no? Sin duda como yo tuve una profesora en la universidad que decía que hay un racismo institucional muy instaurado desde las organizaciones y desde incluso el gobierno, ¿no? Como de no tener y crear realmente esos espacios de liderazgo y de toma de decisiones que sin duda hoy por hoy
pues el Pacífico tiene muchos retos y muchas quizás necesidades, por así decirlo también, que solventar, ¿no? Entonces, yo creo que igual estos espacios, profe, de alguna u otra manera pueden entrar, o sea, como en la discusión y poner sobre la mesa estas necesidades tan importantes y estos temas de gobernanza, porque al final es eso, si estamos hablando de gobernanza, pues cómo las comunidades no están en las mesas donde se toman realmente las decisiones, ¿cierto? Profe, gracias. Voy a seguir con la segunda pregunta, ¿no? Y como bien decía usted en la presentación, en su perfil, em, los semilleros de investigación representan una apuesta sin duda para construir y co-crear ciencia desde los territorios y por supuesto desde edades tempranas que siento que personalmente los jóvenes y las niñas son claves para la construcción de esto. Entonces, en contextos como el departamento del Chocó, puntualmente donde está ubicado, profe, donde la relación con el océano es profunda, directa, cotidiana, como este tipo de iniciativas, por supuesto, es una puerta para articular los saberes locales con la gestión ambiental. En ese orden de ideas, bajo su liderazgo, profe, en la creación de este semillero que ya, que si no estoy mal, lleva 8 años trabajando en territorio, ¿qué papel cree que puede jugar la educación, en particular con las juventudes y la niñez de las que le estuve comentando, en el Pacífico, por supuesto, en la construcción de esa gobernanza oceánica más inclusiva? Bueno, primero que todo, pues el semillero lleva 12 años, ya cumplimos este Dos. año. Van a cumplir 12 años, es un semillero escolar que se renueva constantemente porque los chicos van egresando y obviamente se hacen procesos continuamente, se va renovando. Y bueno, yo creo que es fundamental. Mi experiencia me está enseñando mucho, estoy aprendiendo mucho de esta experiencia con los chicos y chicas del semillero Propágulos, porque me dice que en la medida que les demos oportunidades a ellos, seguramente vamos a estar formando los líderes que van a estar en los escenarios que decidan por su territorio. En estos semilleros lo que estamos haciendo es, incluso estamos formando líderes y lideresas que tienen una hibridación de sabiduría. O sea, están combinando ese conocimiento ancestral, ¿sí?, del territorio con el conocimiento científico. Lo que nos lleva a pensar que los líderes que estamos formando van a ser unos líderes eh, con un conocimiento más amplio del territorio, teniendo en cuenta los diversos puntos de vista. Y seguramente nos va a garantizar una representatividad mucho más eficaz en las instancias de decisión que ojalá las puedan tener. Al formar a estos chicos y a estas chicas, seguramente van a ir adquiriendo herramientas desde edades tempranas para poder luchar por buscar esos espacios, para formarse, para capacitarse, para que no solamente sean los chicos que están esperando que vengan acá, otros actores del país, otros actores como el gobierno nacional, de otras organizaciones, sino que también sean chicos que en algún momento también lleguen a ser parte de esas instituciones del Estado, de esas organizaciones que tanto los apoya acá y que tanto valoramos, ¿sí? Entonces, creo que la formación del semillero eh, eh, termina siendo fundamental, muy importante. Y lo vivo desde la experiencia, ya empezar a tener alumnos que hicieron su proceso en el semillero y que ya ingresan a la educación superior y verle su perfil, el liderazgo que empiezan a tener en el territorio, creo que da muestra de que ese aporte desde edades tempranas puede redundar en beneficio no solamente del territorio donde pertenecen, sino de todo el país y de todas las regiones, ¿cierto? Pensando en la sostenibilidad de nuestros ecosistemas marino-costeros. No, profe, pues la verdad, o sea, como personalmente escuchándolo, motiva mucho, ¿no? Como que siento en su respuesta la pasión y pues todo el trabajo que esto ha llevado, porque yo sé que es un reto, ¿no? Como que hablábamos y esto está muy ligado con la primera pregunta de esos obstáculos que hay en la toma de decisiones y yo a veces pienso y creo que puede estar como, o sea, de acuerdo también a lo que nos cuenta, profe
que las soluciones nacen directamente desde las comunidades, incluso no tienen que llegar a otras organizaciones y ni siquiera a veces el Estado, que es importante, por supuesto, pero esas iniciativas territoriales que nacen desde el corazón, desde el amor de realmente de impactar y tener resultados y tener en cuenta, ¿no? Como los pensamientos y las formas de accionar de los jóvenes y de la niñez desde una institución educativa, entendiendo su territorio. Yo creo que la verdad es muy inspirador, profe, escucharlo y como fiel admirador como de su trabajo y del semillero y por supuesto de los estudiantes. Yo creo no, por supuesto están haciendo un trabajo inimaginable que por supuesto esto los va a catapultar para que en un futuro, ojalá que a corto y mediano plazo, puedan estar, por supuesto, en esos espacios que tanto nos soñamos y que tanto hace falta. Sin embargo, profe, rápidamente, y o sea, ¿qué falta? ¿Qué falta para que esos estudiantes con los que usted trabaja diariamente, eh, que necesitan, o sea, que realmente, o sea, qué falta para que las voces sean escuchadas, profe? ¿Cómo amplificar ese Bueno, mensaje? estamos en camino y siento que en este recorrido que hemos hecho se han ido mejorando las cosas, se han ido logrando. Quizá hace 10 años te podía decir que faltan muchas cosas. Hoy siguen faltando cosas, pero ya son menos. Por ejemplo, nosotros hoy contamos con apoyos institucionales como el de Parcutría. Parcutría, desde su dirección, está dispuesto siempre a apoyarnos con formación. Otras organizaciones que vienen acá del territorio, que no son del territorio, sí, nos están abriendo espacios. Pero sigo pensando que necesitamos esos espacios formativos, cada vez necesitamos más espacios formativos. Y no solamente para los chicos y chicas, sino para los docentes. Y no me referiría simplemente al profesor Edgar Molina, sino también a tantos docentes, tantos compañeros que están en zonas rurales, en otros pueblos vecinos, en todo el territorio, en todo este Pacífico Sudeste eh, latinoamericanos, que están ávidos de que lleguen a su territorio a formarlos, porque quizá tienen un conocimiento tradicional y quizá quieren aprender un poco más, quieren conocer un poco más y quieren formar más a sus estudiantes. Entonces yo pienso que se necesitan como ampliar estos espacios, ¿sí? Estos espacios para que siga habiendo oportunidades para los chicos. Y no solamente los espacios de una capacitación informal, sino también formal. Yo cuánto haría para que los chicos de mi semillero, algunos que quizás sus familiares tienen pocos recursos económicos para ellos poder continuar carreras universitarias que no se encuentran acá, pudieran hacerlas. Por ejemplo, hay una chica que le fue muy bien académica siempre en el colegio y brilló en el semillero por su liderazgo. Quería estudiar biología marina, se graduó en el 2024, pero no tuvo la oportunidad de pronto por la ciudad de ir porque no tiene familiares, no tiene cosas. Entonces yo creo que estos espacios se necesitan más para incentivar, para motivar, para generar de pronto que ese chico, si así se están interesando, se pueden interesar mucho más, ¿sí? Y expandir más esta idea de semilleros que incluso yo estoy rogando que ojalá muchos docentes se adhieran a la iniciativa de formar semilleros en sus instituciones, ¿sí? Y entonces, pues que recorramos todo un camino que seguramente le vamos a aportar ciudadanos útiles al planeta, ¿sí? Profe, gracias. Obviamente, ese camino es la construcción de la gobernanza al final de todo esto, que es lo que nos trae hoy a este espacio. Bueno, Cris, te doy la palabra. Gracias, profe. Muchas gracias, Edgar y Camilo, por esa discusión tan interesante para poder empezar a profundizar en el contexto del trabajo de Camilo y del semillero. Ahora, pues vamos a pasar a unas preguntas con la doctora María José Barragán. Y pues bueno, previamente también darles un pequeño contexto. Como habíamos mencionado, ella trabaja, está ubicada en Galápagos y pues para muchos el nombre de Galápagos es algo que no necesita introducción. Sin embargo, pues
Como ustedes saben, Galápagos es uno de los ecosistemas marinos más emblemáticos y biodiversos del mundo. Es reconocido no solamente por su valor ecológico, sino por la relevancia global en el tema de conservación de la biodiversidad. Desde un punto de vista de gobernanza, Galápagos es un caso particularmente interesante y complejo a la vez. Es una de las reservas más extensas protegidas en el planeta. Sin embargo, cuando miramos a los actores, tenemos una convergencia de instituciones gubernamentales, la comunidad científica, el sector pesquero, especialmente el artesanal, y pues organizaciones de conservación. Entonces, em, paisaje, pues nos deja también un poco una complejidad en cómo se puede navegar la diversidad de tantos actores, trayendo un poco de desafíos importantes en el tema de cómo hacer el gestionamiento de una reserva o un área protegida, tratando de balancear los objetivos de conservación con los medios de vida de las comunidades locales. Y así, pues, tratar de integrar distintos tipos de conocimiento y también distintos tipos de prioridades a la hora de toma de decisiones. En este sentido, pues, Galápagos es un laboratorio vivo para explicar modelos de gobernanza en cogobernanza, donde se busca avanzar hacia procesos un poco más participativos, inclusivos y pues basados en el diálogo también entre la ciencia, la política y sobre todo la comunidad. Dentro de este contexto, pues quería preguntarle a María José, como habíamos mencionado, la gestión de áreas marinas de Galápagos es reconocida internacionalmente. Y pues desde tu experiencia, ¿cuáles son los principales desafíos para lograr una participación verdaderamente inclusiva que nos permita tener un tipo de gestión, digamos, exitoso dentro de las áreas protegidas, integrando todos estos actores? Muchas gracias por la pregunta. Para iniciar la reflexión que quisiera compartir con ustedes, me permito irnos un poco hacia el pasado. Y más allá de reconocer a Galápagos como un centro de la biodiversidad, como el sitio que inspiró a Charles Darwin para desarrollar su teoría de la evolución basada en selección natural, necesitamos entender a Galápagos como un territorio complejo, como un territorio que combina dos conceptos, dos nociones importantísimas que son el centro del debate y de la articulación de la narrativa actual, que es, por un lado, el concepto de conservación y por otro lado, el concepto de desarrollo. Y esa, creo yo, es y ha sido parte del elemento articulador que en Galápagos ha tomado forma conocida y que ha llegado a ser identificada como un modelo a seguir en muchos contextos y en muchos ámbitos, principalmente en el de gobernanza, y bajo la cual se desarrollan las acciones de conservación, manejo, control, vigilancia para el área protegida y de desarrollo para el área no protegida. Galápagos, desde el año 1998, se convierte en un territorio interesante y muy particular cuando se declara y se acepta, se aprueba la Ley Especial de Galápagos llamada LOREC, que define el territorio galapagueño como un área que, siendo parte del territorio nacional ecuatoriano, pasa a ser manejada, gestionada con un marco normativo diferente. La LOREC, por tanto, entra y define una serie de condiciones y de reglamentos que organizan la utilización y la permanencia de los sitios y de las áreas protegidas en Galápagos bajo un formato de zonificación. Durante más de 17, 18 años, esta ley, la LOREC, aplicó y desarrolló un modelo de toma de decisiones y participación que fue modelo, que fue muy identificado como uno de los pioneros a nivel latinoamericano para la toma de decisiones de manera participativa, con una junta de manejo participativo que se gestionaba a nivel local, cuyas decisiones se llevaban a cabo por consenso, y una autoridad interinstitucional de manejo que tenía una visión más nacional y cuyas decisiones se tomaban por mayoría de votos. A partir de este modelo que durante 17, 18 años funcionó y que fue un modelo a seguir, un ejemplo de toma de decisiones participativas, los siguientes años tomaron un rumbo diferente y este modelo dejó de existir y actualmente se maneja en un formato más jerárquico, si queremos, enfocando en la decisión y la toma de decisiones desde una perspectiva más estructural, liderada por una autoridad ambiental y complementada con una autoridad política que gestiona el resto del archipiélago.
Los desafíos en en este modelo, por tanto, son bastante grandes, bastante complejos, pero que dan como parte del escenario ideal que presenta Galápagos como un laboratorio natural y social, presenta también oportunidades y muchas particularidades que dan a este como uno de los ejemplos a seguir en la toma de decisiones, tomando en cuenta que la diversificación de los marcos normativos aplicados en Galápagos permite el reconocer esas particularidades. Un ejemplo concreto es, sin duda, el manejo pesquero, el manejo de las especies de pez con interés comercial, que en Galápagos tiene un formato muy interesante y cuyo gestión, cuyo marco normativo e instrumentos de manejo son particularmente llamativos. Vamos a hablar de cuatro principales que son la parte de zonificación, la parte de instrumentos de manejo como vedas de especies, instrumentos como el calendario pesquero y el último que es la ley de pesca o la ley pesquera que aplica a nivel Galápagos. Y esto, alejado de todos los conceptos de manejo pesquero y de gobernanza pesquera de otras áreas protegidas, tanto nacionales como a nivel global, está que el sector pesquero se regula con una vinculación directa con el Ministerio de Ambiente, de Energía y Ambiente, y no por la autoridad pesquera, que es un poco el caso y la regularidad en muchos otros territorios protegidos marinos. En este sentido, en Galápagos, esta visión, esta innovativa forma de entender la gestión del manejo pesquero ha dado paso a que sea también un caso de estudio, pues es uno de los pocos sitios a nivel global en donde un área marina protegida que tiene un formato de zonificación que incluye zonas no-take, también tiene áreas y manejo pesquero consensuado, base en conocimiento científico, en monitoreo permanente y en una población de pepino de mar, que es uno de los únicos casos en el mundo en el que el pepino de mar café es manejado de manera exitosa con una fluctuación de temporalidades y de estacionalidad. Entonces, en resumen, los desafíos siguen siendo grandes a nivel espacialidad. El territorio insular no es más un territorio aislado, es un territorio abierto, es un territorio conectado y eso dificulta y limita la capacidad de control, de acceso, de ingreso, tanto de especies invasoras marinas y terrestres, flujos migratorios que siendo y a pesar de estar controlados, siguen siendo un elemento importante de presión y sobre todo el creciente número de turistas que año a año se incrementa en el territorio. A nivel global, pues cambio climático, acidificación oceánica, especies invasoras, otra vez son los mayores desafíos que se pueden incluir en esta primera reflexión. Listo, muchísimas gracias. La verdad, sí, es bastante único el caso de Galápagos. Incluso como ecuatoriana, cuando yo realicé mi tesis de masterado en Galápagos, enfocado un poco más a la población local, la verdad fue un descubrimiento para mí también tener que entender a profundidad y es algo que a veces también estamos muy desconectados a veces en el continente o quizás de forma personal, pero siento que también había bastante desconexión ya que el modelo de gobernanza es completamente distinto, facilitado por la ley específica del régimen especial. Entonces, esta herramienta, todo este cuerpo de legislación ha sido una herramienta importante para dar esa oportunidad a Galápagos a poderlo manejar desde una forma más interna, desde una forma más local, que obviamente todavía tiene sus complejidades y sus dificultades. Sin embargo, pues tú mencionaste varios de los ejemplos, por ejemplo, el pepino de mar que estuvo pues en un estado bastante crítico y en donde pues Galápagos simplemente lo paró a raya y pues hace pocos años vimos otra vez que los niveles están un buen estado biológico para poder ser extraídos de nuevo, siempre con una regulación. ¿Crees que de estas herramientas que mencionaste, o incluso enfocándonos un poco en este sistema ya a tema en el área legislativa, crees que alguna de estas herramientas son transferibles a la región, a distintos países, pues, porque existe ahora esta intención de tratar de poner un enfoque en sí, en proteger la biodiversidad, pero también a la vez los países pues están empezando a desarrollar sus agendas con un poco en miras al desarrollo de la economía azul, que es pues el nuevo tema y todo el mundo pues quiere desarrollarlo. ¿Crees que varias de estas lecciones que se han vivido en Galápagos son transferibles a nivel regional a otros países, a otras regiones, y si es factible
para como poder transferir estos modelos de cogobernanza a otros países o regiones. El enfoque que se tiene en Galápagos para un manejo y una gestión de recursos marinos está anclado en esta particularidad de la norma que aplica en Galápagos. La ley especial de alguna manera rompe este paradigma de que el recurso pesquero tiene que ser gestionado por la autoridad pesquera. Ese es un primer punto. Entonces, el primero y el paso clave aquí es en entender que existen ámbitos, recursos, ecosistemas, sistemas en general que requieren una particularidad. Y en este caso, el ejemplo del sector pesquero y del recurso pesquero ilustra esa particular necesidad de que en Galápagos el sector pesquero escape de la política pesquera nacional y se ampare en una política de conservación gestionada por la Dirección del Parque Nacional Galápagos. Esto obviamente nos obliga a visibilizar o a identificar que el marco normativo, la ley, la política y los instrumentos políticos que existen en un territorio tienen que reconocer esa particularidad. Y entonces es una de las pocas formas, o la única, debería decir yo, que se puede trasladar o replicar un modelo de gobernanza pesquera a este nivel. Y esto entendiendo que un modelo de gobernanza flexible, dinámico, pero también complejo y diverso, tiende y tiene la mejor posibilidad de reconocer y de articularse con un sector tan complejo, tan diverso y tan dinámico como es el sector pesquero. En Galápagos, la única pesca autorizada es la pesca artesanal. Y entonces, al tener una pesca artesanal de una escala pequeña, que tiene un número de pescadores limitado, que tiene unas licencias de pesca limitadas, que tiene unos sitios de pesca específicos, se va cerrando un poco esta dicotomía entre aquí puede pescar quien sea, donde sea, cuando sea y como sea. Estas necesidades de reconocer esa diversidad también implican ciertas limitaciones de reconocer restricciones y límites que en otros casos y en otros espacios no existen. Entonces, esta particularidad de un territorio insular con una normativa especial, que es la LOREC, y con unas restricciones de acceso, de uso y de manejo que implican cambios en prácticas, cambios en políticas, son los prerequisitos sin los que no se podría replicar ejemplos como Galápagos. Si es que es viable, la respuesta fácil es sí, es viable siempre y cuando se reconozcan estas otras recomendaciones o particularidades. Y el caso de Galápagos, el ejemplo y el aprendizaje es que no ha sido fácil. Tenemos más o menos 30 años casi de uso y de gestión de estos modelos de usos diferenciados, de recursos que son protegidos, otros que son utilizados, pero esta diversidad y esta flexibilidad de ir adaptando en cuanto al manejo, por ejemplo, de vedas, manejo de zonas de pesca, manejo de temporalidades y de estacionalidad. El recurso pepino de mar es un ejemplo, es un buen ejemplo que a pesar de la oposición del sector hace 30 años, que fue en algunos casos evidenciado de manera incluso violenta, ahora mismo, después de 30 años, el mismo sector pesquero reconoce la ventaja de haber tomado acciones y medidas para proteger un recurso que de otra manera habría sido exterminado. Entonces, sí, es posible replicarlo, es posible trasladarlo, siempre y cuando exista esa, digamos, articulación de la parte normativa, la parte política, la parte comportamiento de las personas y de los sectores involucrados y sobre todo de la implementación y del cumplimiento de la política y de la ley. Listo, muchísimas gracias, María José. Nos has dejado con un montón de materia para la discusión. Existen ya preguntas en el Q&A, una dirigida a ti. Con esto, pues le doy el paso a Constanza y luego continuamos con la discusión. Gracias. Maximiliano, es un gusto preguntarte que mis preguntas vayan dirigidas a ti. Y para empezar con la introducción, quería comentar de que Chile tiene una de las zonas económicas exclusivas más grandes del Pacífico Sur, y su economía está fuertemente vinculada a la pesca y a la acuicultura. A nivel global, el concepto de economía azul está tomando cada vez más importancia, pero muchas veces todavía se ve el océano principalmente como una fuente de recursos y servicios, más que de reconocimiento de que su salud es indispensable para cualquier desarrollo verdaderamente sostenible. Y ahora mis preguntas van enfocadas a qué contribuciones del océano, como por ejemplo la regulación del clima, los nutrientes y la biodiversidad costera, están hoy amenazadas por los modelos económicos en el Pacífico Sudeste, a manera global. Y también considerando luego el caso chileno y los compromisos globales. ¿Qué formas de gobernanza son más urgentes para avanzar hacia una economía azul
basada en la corresponsabilidad y el cuidado de los océanos a largo plazo. Te dejo la palabra. Gracias, Constanza, y nuevamente gracias por la invitación. Es muy bueno tener estas plataformas donde podemos charlar de diferentes ámbitos de conocimiento de diferentes países. Es muy interesante también poder aportar desde mi punto de vista, que es el derecho internacional. Y para responder tu pregunta, me parece muy útil hacer una breve referencia desde una perspectiva histórica del derecho del mar en la región. Puesto que en el Pacífico Sudeste la forma en que pensamos el océano no es reciente. Ya en el año 1952, precisamente Ecuador, Perú y Chile formularon una declaración en Santiago de Chile donde se afirmó la soberanía y la jurisdicción sobre las 200 millas marinas. Imagínense, esto fue hace más de 70 años y fue una declaración formulada por 3 países en vía de desarrollo y fue una declaración bastante valiente y pionera. Y fue valiente y pionera porque no era solo un asunto de espacio. En el fondo, esta declaración fue una afirmación de algo mucho más profundo, la necesidad de estos países ribereños del Pacífico Sur de proteger, gestionar y decidir en definitiva sobre los recursos marinos, tanto vivos como no vivos, frente a presiones extranjeras, principalmente que se dedicaban a la pesca en las costas de estos países. Esta declaración posteriormente fue materializada o reafirmada con la Convención de la Naciones Unidas de Derecho del Mar en el año 1982, donde ya se reconoce definitivamente la zona económica exclusiva. Pero aquí, claro, aparece un primer problema, y es un problema que es bastante evidente, que las poblaciones de peces no reconocen fronteras políticas ni jurídicas, se desplazan libremente por la zona económica exclusiva de diferentes países, entre la zona económica exclusiva y el alta mar, y por eso fue necesario dar un paso más en este punto, y es un paso que fue hacia la cooperación entre los países del sudeste del Pacífico. Y este paso se da con otro acuerdo internacional en el año 1995 y que ya introduce elementos de cooperación regional, el enfoque precautorio y, en definitiva, la gestión sostenible de los recursos que se mueven entre diferentes jurisdicciones. Y hoy en día, más aún, con el acuerdo sobre conservación y uso sostenible de la biodiversidad marina en áreas que están fuera de la jurisdicción nacional, el acuerdo BBNG, como se conoce también por su sigla en inglés, aquí ya la conservación se vuelve a ampliar, ya no solo hablamos de pesca, sino que ya se habla ahora de biodiversidad, de equidad, de capacidades, de participación, etcétera. Este acuerdo, bueno, se adoptó el 2023 y entró en vigor ahora recientemente este año, en enero. Y claro, se pasa de un derecho del mar centrado en espacios y recursos, ahora yo diría a un derecho del océano ya centrado en la biodiversidad, en la equidad y en la gobernanza ahora global de los recursos. Entonces, si uno mira esta evolución desde el año 52 al año 2026, podemos ya apreciar que hay un cambio claro en la región. Ya pasamos de preguntarnos sobre quién controla el mar, esto ya quedó claro con la Convención de las Naciones Unidas, a preguntarnos ahora cómo lo gobernamos, y yo diría más bien a cómo lo gobernamos de manera justa, con las comunidades costeras, con los países en vía de desarrollo y con las potencias extranjeras que pescan, bueno, relativamente cerca de las costas de los países del sudeste del Pacífico. Y claro, desde el derecho internacional ya esto se reconoce, la participación de las comunidades, los ecosistemas saludables, y efectivamente en estos instrumentos tienen una preocupación cada vez más creciente por incorporar las comunidades, los pueblos originarios, los grados de participación para responder estos problemas de cooperación. Y aquí me parece interesante, bueno, como la pregunta también iba dirigida en relación a un caso de Chile,
Un ejemplo concreto de Chile que muestra que esto no solo es teoría, hay en Chile una legislación que dice relación con espacios costeros marinos de pueblos originarios. En estos espacios se reconoce el vínculo histórico y cultural y también, como bien decía el profesor Edgar Molina, y ancestral que tienen estas comunidades indígenas con el mar. Y claro, le dan un rol en la gestión. Es interesante porque se introduce algo que hoy también vemos en instrumentos internacionales más recientes, de que la idea no solo que la ciencia importa, claro que es importante la ciencia, es muy importante, pero también es importante el conocimiento local, el conocimiento tradicional y bueno, la relación cultural que tienen las comunidades y los pueblos originarios con el territorio marino. Yo creo que diste justo en el tema clave, la piedra angular para la siguiente pregunta, que va muy vinculada con este tema, que en la última COP se reconoció a las comunidades indígenas y costeras no solo como actores interesados, sino como titulares de derecho. Y en Chile tenemos una tensión muy clave con esto, que es la salmonicultura, que Así opera es, en bueno. territorios ancestrales mapuche-huiche y cahuéscar. Y esto ha generado importantes impactos ambientales, como las fugas masivas de salmones, la contaminación de fiordos y canales. Y además persisten casos de sobreproducción incluso dentro de reservas nacionales y en un contexto donde las multas representan menos del 10% de las ganancias anuales de la empresa infractora. Entonces, mi pregunta es, ¿hasta qué punto los instrumentos como las áreas marinas protegidas incorporan realmente la gobernanza y el conocimiento de estas comunidades? ¿Se respetan? Y hacia adelante, ¿qué cambios regulatorios podemos hacer y de gestión serían claves para alinear la pesca y la acuicultura con la salud del océano? De modo que la protección ambiental deje de ser solo un costo y pase a ser un principio central en esta actividad. Bueno, yo comenzaría señalando que bueno, las áreas marinas protegidas han sido sin duda un avance muy importante. Bueno, acabamos de escuchar a María José Barragán lo importante la declaración de esta área en la isla de Galápagos. Bueno, y eso sí hay que decirlo de entrada. Creo que las áreas marinas protegidas han permitido cambiar la conservación porque han instalado la idea de que el océano no solamente puede pensarse desde el punto de vista de la extracción de los recursos de la extracción pesquera, sino que cambia este paradigma y hay que repensarlo también desde el punto de vista de la protección, de la recuperación y de la recuperación a largo plazo. Pero creo que al mismo tiempo hay una pregunta, hoy la pregunta diría ya no es solo cuántas áreas marinas protegidas tenemos, y no solo a nivel nacional, ahora pronto se van a crear con el acuerdo BBNJ áreas marinas en zonas de alta mar, sino cómo se gobiernan esas áreas. Y ahí está, a mi juicio, creo que uno de los puntos más interesantes, porque una cosa es declarar un espacio protegido y otra cosa muy distinta es construir una gobernanza que sea ecológicamente eficaz, eh, socialmente legítima y sostenible en el tiempo. Entonces, ¿hasta qué punto las áreas marinas protegidas se incorporan realmente a las comunidades locales? Mi impresión, yo digo desde un punto de vista más bien teórico que práctico porque no tengo experiencia eh, in situ sobre cómo se toman las decisiones en los comités de gestión de las áreas. Mi impresión es que esta participación de las comunidades todavía es inicial y diría que en muchos casos las áreas marinas protegidas, si bien han abierto espacios de participación, como conozco el caso chileno, espacios de participación, de diálogo, me parece que eso existe, que no estamos partiendo de cero, pero muchas veces la participación sigue siendo más bien periférica eh, o llega en etapas tardías del proceso, o como bien señalaba, bueno, el profesor Edgar Molina, las decisiones generalmente se toman desde la capital o sin tomar en cuenta el conocimiento y las diferencias culturales de las comunidades pesqueras locales.
Y esa diferencia importa mucho porque al final del día las comunidades costeras y, bueno, y de manera muy particular los pueblos indígenas y la pesca artesanal, no solo usan el mar, eh, también, bueno, ellos lo conocen, lo observan a escalas de tiempo muy largas, perciben cambios que a veces no aparecen inmediatamente en los indicadores científicos, los indicadores técnicos, y además mantienen vínculos, como señalaba muy bien Edgar, el profesor Edgar Molina, culturales, territoriales y en muchos casos también ancestrales con este espacio. Entonces, cuando ese conocimiento tan específico no entra de verdad en la gobernanza, no entra de verdad en la toma de decisiones, lo que perdemos no solo la participación de las comunidades, de los pueblos originarios, también perdemos, a fin de cuentas, la calidad de esas decisiones. Por eso, y retomando la pregunta, me parece que hoy el desafío no es simplemente ampliar la cobertura de la área marina protegida, que lo encuentro que está muy bien, y declarar más zonas también como bueno, para protegerlas, sino que también es necesario profundizar en la legitimidad de estas áreas y, al fin y al cabo, en la capacidad de gobernanza. Muchas gracias por la respuesta. Ahora, para el tercer bloque, quería dar pie a una pregunta que me gustaría que respondieran cada uno de los exponentes, muy brevemente en función del tiempo, porque nos quedan solo 5 minutos, así que si se pueden demorar 2 minutos o menos, sería ideal para después pasar a las preguntas que han hecho los participantes, que es, ¿cómo puede la economía azul convertirse en un motor para la sostenibilidad y no una amenaza para la biodiversidad? Pregunto primero a don Edgar Molina, si está ahí, si nos puede contestar. Aquí ya me escuchan, aquí cambié de equipo y todo. ¿Sí me escuchan? Sí, Sí, sí. exactamente. Bueno, qué pena, me repite la pregunta. No hay problema, voy de nuevo. ¿Cómo puede la economía azul convertirse en un motor para la sostenibilidad y no una amenaza para la biodiversidad? Que es un argumento que ocupan mucho los distractores y los del negacionismo, básicamente. Yo creo que un factor muy importante es una gobernanza inclusiva. Creo que cuando las decisiones que se tomen, eh, en las decisiones que se tomen participen actores comunitarios, actores institucionales, diversas organizaciones, creo que hay más probabilidad para que sea exitoso lo que se decida hacer, ¿sí? Entonces eso es fundamental. Y obviamente si hay participación comunitaria, si hay participación de todos los sectores, seguramente la persona de a pie que vive en el territorio va a ver, eh, va a ver en las ganancias, en los resultados de esos proyectos que se desarrollen, va a verse reflejado un beneficio para él, un beneficio como ciudadano y también como ciudadano de lo local, pero también un ciudadano del planeta. Entonces creo yo que esa inclusión participativa en la toma de decisiones puede contribuir mucho para que den resultados esta estrategia. Perfecto, muchísimas gracias. Doña María José, no sé si tiene algún comentario. Brevemente mencionar que el concepto de economía azul de alguna manera tiene que asentar y aterrizar en un concepto de economía justo. Creo que solamente pintarle de azul a la economía tradicional no sirve, que es un poco el riesgo y que es un poco, en algunos casos, la tendencia que vemos cuando un modelo de economía basada en el crecimiento sin fin, basada en el concepto de acumulación, sigue siendo el concepto dominante y que está pintado de azul. Entonces, entender que ese es un cambio de paradigma, un cambio de visión, un cambio de mentalidad, requiere ajustes estructurales, conceptuales, es como el primer paso. ¿Es posible? Pues creo que sí, pero requiere, como dije anteriormente en mi intervención previa, requiere cambios y requiere reconocer limitaciones y requiere reconocer que no todo está permitido y que no todo es válido. Ya tenemos dos muy buenas acotaciones. Y ahora le doy paso a Maximiliano, si tiene algún Sí, comentario. gracias. Sí, yo bueno, me remito a lo que señalé anteriormente y diría que la clave es cambiar la lógica de base.
es decir, los beneficios que van de la conservación y la economía azul lleguen realmente a las comunidades locales. Cuando estas no solo como que aparezcan como beneficiarias finales, sino que tengan la posibilidad de participar en la toma de decisiones efectiva, participar en la gobernanza. Es decir, que cuando participen, definan las prioridades, el monitoreo, los sistemas de gestión y obviamente también participen en la distribución de los beneficios. Sí, sí. Genial, muchísimas gracias. Mm. Ahora le doy la voz a Camilo Ramírez para que lea los comentarios, a ver si hay alguna pregunta. Bien, no, muchas gracias por el tiempo tan acertado. Hay dos preguntas. Entiendo que el profesor Maximiliano también tiene experiencia en temas de pesca, pero la voy a dirigir directamente a María José. Aquí preguntan, ¿cómo puede aprovecharse la gobernanza oceánica para combatir el gran desafío de la pesca ilegal, no reportada, no regulada, que existe dentro de las zonas económicas exclusivas del Pacífico Sudeste, especialmente en Galápagos? La gobernanza es una dimensión bastante compleja y enfoca las dimensiones de los sistemas sociales y naturales. Entender que la gobernanza va más allá de la política y del gobierno es el primer paso para entender que una gobernanza mejorada es una mejora en las interacciones y las interacciones de los sectores marinos, de los espacios marinos, que es una dimensión 3D. Hay unas columnas de agua que normalmente en los mapas no se ve. Tiene que reconocer la multiplicidad de jurisdicciones involucradas en este espacio acuático. Entonces, la pesca no ilegal, no regulada, no reglamentada es uno de los ejemplos que articula varias líneas de economías ilegales, Mm. porque en la pesca ilegal, no regulada, no reglamentada, se involucra también tema de varios aspectos de acciones y de economías que están por debajo o al margen de la ley, incluyendo esclavitud, incluyendo tráfico de sustancias controladas, incluyendo fauna silvestre traficada, incluyendo pesca ilegal. Es decir, hay una gran heterogeneidad de elementos de ilegalidad en el concepto de pesca IUU. ¿Cómo se puede mejorar? Pues entendiendo que la gestión, la gobernanza, el control, vigilancia, manejo de áreas marinas protegidas necesariamente tiene que incluir esa diversidad a nivel de marcos normativos y que los estados involucrados, no solamente a nivel del estado cuya jurisdicción está el área marina protegida, tiene que integrar acciones nacionales, regionales y globales, por supuesto. El Pacífico Este Tropical es un gran ejemplo. Es una zona que se gestiona con un corredor marino que tiene varias áreas marinas protegidas que son y que están articuladas a nivel político, a nivel administrativo, pero también a nivel gestión, manejo y sobre todo investigación, y que esa pesca ilegal, no regulada, no reglamentada de Galápagos no es de Galápagos y no le corresponde solo a Galápagos, sino a un espacio geográfico mucho más amplio. Entonces, creo que la oportunidad es ver a las áreas marinas protegidas como un punto, como un elemento, un nodo, pero que necesariamente requiere una visión y una escala temporal y espacial mucho más grande y mucho más a largo plazo. Maximiliano, no sé si igual quisieras como complementar o agregar algo, sería maravilloso. Eh, bueno, la pregunta iba en el sentido de si la gobernanza oceánica, no recuerdo la pregunta. ¿Cómo se puede aprovechar la gobernanza oceánica para combatir el desafío de la pesca ilegal? Ah, vale, vale. Eh, bueno, como mencionaba María José, yo creo que este problema no se resuelve únicamente con más patrulla en el mar o más regulación, sino que resuelve efectivamente lo que se está haciendo en Galápagos, combinando derecho, cooperación, tecnologías, puertos, trazabilidad y, bueno, y coordinación regional. Precisamente tanto Chile como Ecuador forman parte de una organización de ordenación regional pesquera, que es la Organización del Pacífico Sur, y esta organización contiene un listado de buques que realizan pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, y al incluirse en este listado, estos buques no se les permite atracar en puertos de los partes que son miembros de la organización. Y bueno, así como esa organización, hay muchos más instrumentos que eh, tienden a, claro, a luchar contra la pesca IUU. Sí.
Es importante la gobernanza oceánica, es importante la cooperación regional en este sentido e internacional también. Sí. Eh, Gracias. Bueno, cada una una última pregunta también para ti, Maximiliano, y es, Mm. eh, ¿cómo percibís el impacto del acuerdo BBNJ, Biodiversidad más allá de la jurisdicción nacional, Vale. en la gobernanza de los territorios tradicionales, indígenas y afrodescendientes? ¿Y cómo puede este acuerdo fortalecer esa pluralidad de actores en la gobernanza oceánica? Bueno, aquí igualmente me gustaría hacer una salvedad, porque el acuerdo BBNG no regula directamente los territorios tradicionales, bueno, en el sentido clásico, porque su ámbito de aplicación es la biodiversidad marina, más allá de la jurisdicción nacional, es decir, más allá de la zona económica exclusiva, concretamente en la alta mar y en la zona. Por tanto, no tiene un impacto directo en estos territorios tradicionales en el sentido clásico, pero sí considero que puede tener un impacto indirecto muy relevante, eh, sobre todo porque existen muchas poblaciones de peces que son transzonales o altamente migratorias, que, claro, y sus prácticas, los saberes y los medios de vida de muchas comunidades están conectadas con estas especies migratorias. Por lo tanto, este acuerdo va a permitir, entre una de otras medidas, establecer áreas marinas protegidas. Y si se establecen, por ejemplo, áreas marinas protegidas en alta mar, indirectamente se estará protegiendo a estas poblaciones de peces y su reproducción favorecerá a las comunidades costeras, sin duda, favorecerá indirectamente a los territorios tradicionales y pueblos indígenas. Dale, Cris. Todo Listo, ya la muchísimas palabra. gracias. Sí, pues discúlpenos a todos, sin embargo nos hemos pasado un poquito de la hora. Sin embargo, esta conversación ha sido realmente nutritiva, pues vemos que sí existen avances en temas de gobernanza más inclusivas, que sí requieren tiempo, confianza, pero sobre todo cambios estructurales en temas, no solo en la creación de áreas protegidas, sino más bien enfocados en la gestión de procesos que realmente den este ambiente para hacer el codiseño o fortalecer la introducción y la titularidad de las comunidades, no solo indígenas, pero también las comunidades locales, tratando de tomar acciones hoy, como hemos visto los ejemplos de los semilleros, o replicar herramientas que ya han sido exitosas y que se han probado, como muchas de las herramientas que María José también mencionó. Y pues sí, tener en cuenta todo este ecosistema, todo esta conocimiento a veces que no siempre está presente, el tener el conocimiento ancestral, el conocimiento indígena, esa conexión que las comunidades costeras tienen con el océano, pues nos ayudará a generar modelos de gestión mucho más inclusiva, mucho más ética y pues como habíamos discutido, mirando a una economía azul que realmente se centre en en la conservación y en un manejo sostenible. Pues bueno, finalmente queremos agradecer a todos los participantes, a nuestros panelistas por sus valiosas contribuciones. Ha sido un placer tenerlos con ustedes, con nosotros. Y pues finalmente quisiera comentarles algo súper breve, que es que los nodos, como les mencioné, Ecuador, Colombia y Chile, pues colaboramos en distintas actividades y una de ellas es el mapeo de las necesidades de los ECOPS, de los jóvenes profesionales en su carrera temprana en ámbitos oceánicos y pues mediante ello hemos desarrollado una encuesta que está abierta para poder realizar el mapeo de cuáles son esas necesidades y pues generar acciones, webinars o espacios en las que se puedan pues tomar en cuenta estas necesidades y tratar de caminar hacia modelos más inclusivos como región y pues también como cada uno de los países. Muchas gracias a todos. Y pues estén atentos en nuestros canales, tenemos cuentas en LinkedIn como en Instagram. Y finalmente agradecer a cada uno de los panelistas por su valioso tiempo y a los participantes por sus preguntas que han enriquecido esta discusión. Muchas gracias y pues con eso hemos cerrado el webinar del día de hoy. Gracias. Saludos. Muchas Muchas gracias a gracias. todos. Y si nos pueden dejar un segundo para Bueno, sacar muchas su pantalla gracias a de recuerdo. ustedes. Ah, sí, sí. Sonríen para la foto un Ujú. segundito.
Muchas gracias. Listo. Buena tarde. Chao, chao. Chao, gracias.